Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. El bloqueo a Cuba es quizá la política estadounidense más repudiada a nivel mundial, la que tiene un consenso negativo, un consenso adverso mayor, ¿no? Y acaba de demostrarse en la última reunión de la Organización de las Naciones Unidas, donde fue tratado este tema, donde Estados Unidos prácticamente quedó contra el mundo. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, a quien le damos la bienvenida. Y comenzamos preguntándole, pareciera que después del acercamiento que hubo en la época de Barack Obama, hemos retrocedido, pero no a donde estaban las relaciones antes de que comenzara ese acercamiento, sino mucho más atrás. Pareciera que estamos en la época de Halliburton, en la época de la crisis de los misiles, en la plenitud de la Guerra Fría. ¿Es así? Sí, ha habido un evidente retroceso en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, que como sabemos es un conflicto histórico que viene desde el siglo XIX, cuando la principal potencia económica del mundo pretendió siempre poseer, anexarse al territorio cubano. Cuba ha tenido que lidiar durante prácticamente 2 siglos por su independencia y por su sentido de nación, y una vez triunfada la revolución en enero del 59, se incrementó la agresividad, los intentos de socavar nuestra soberanía. O sea que ha sido una historia de conflictos en la cual el intento de hegemonía y de soberanía han estado permanentemente en confrontación. En el último periodo, efectivamente, se habían logrado avances significativos a partir del reconocimiento de la administración Obama del fracaso de la política de bloqueo y el reconocimiento al gobierno cubano en su capacidad de gobierno soberano, y se lograron intercambios que permitieron ir en la dirección positiva hacia el proceso difícil, largo, de normalización de las relaciones entre nuestros dos países, que incluyó la apertura de embajadas, el hecho de que Estados Unidos y Cuba comenzaran a discutir sobre temas pendientes, complejos, y se lograran algunos incluso acuerdos de cooperación en determinadas áreas. Cuba siempre ha mantenido la idea de que es posible coexistir, a pesar de las diferencias entre nuestros dos países, las dos visiones que nos dividen. Es posible coexistir entre nuestros dos países sobre la base del respeto, de la igualdad soberana de los estados. Y con el presidente Trump llega al poder una visión retrógrada que recrudece el bloqueo y que echa atrás por completo los avances que se habían logrado con la administración Obama. Entre los temas que Trump ha echado por la borda han estado, en primer lugar, las posibilidades que se habían abierto discretas en el ámbito del comercio y de los viajes a Cuba. Ha decidido tomar acción más rigurosa con la persecución a todo aquel ciudadano de Estados Unidos que viaje a Cuba, y a su vez derogó por completo la directiva presidencial de Obama que planteaba una política de acercamiento a Cuba, y ha arreciado la persecución financiera de las transacciones de Cuba con el mundo, lo cual significa en la práctica una agudización de la política de cerco a nuestro país. Ahora, embajador, ¿realmente había habido una distensión en el bloqueo? Porque uno ve el informe que ustedes presentaron ante la ONU y ve que en el 2016 fue un año muy intenso también de sanciones, de multas, de diferentes tipos de reacciones contra personas y contra organizaciones, empresas que negociaron o que realizaron algún tipo de actividad comercial con Cuba. ¿Realmente había habido distensión o era más que nada todavía estaba en el campo de la retórica? Bueno, efectivamente, unas fueron las intenciones o las expresiones realizadas por la administración Obama, y otras distintas ha sido la realidad, ¿no? Aunque decimos que hubo un avance significativo por el hecho de que se reconozca a Cuba como gobierno soberano, en la práctica las disposiciones establecidas por el gobierno de Obama en relación con el bloqueo
fueron muy limitadas, fueron insuficientes y no permitieron realmente que se lograra desmantelar esa madeja extraordinaria de regulaciones y de leyes que significa el bloqueo, que es hoy el sistema de sanciones unilaterales más prolongado, más severo y más injusto que haya conocido la humanidad, que en la época contemporánea, una violación flagrante, masiva, sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo. Algunas de las disposiciones, como por ejemplo la posibilidad de usar el dólar estadounidense en las transacciones financieras de Cuba, aunque fue expresado por la administración Obama, en la práctica, durante todo este periodo no hubo una transacción significativa que pudiera hacer la República de Cuba con el mundo en esta moneda. Y a su vez, lo que sí podemos confirmar es que durante el último periodo, más de 100 bancos en terceros países fueron sometidos a multas o impidieron las transacciones de Cuba o cerraron cuentas de nuestro país, lo cual nosotros consideramos que se convirtió en una férrea persecución de cualquier transacción financiera del país. Como sabemos, el sistema financiero internacional está dominado por los poderes hegemónicos del mundo de hoy. Y no solo Cuba hoy y durante este periodo de modificaciones de bloqueo en la era Obama, se le ha impedido comerciar, transar con el dólar, sino que bancos con los cuales Cuba realizó transacciones en otras monedas, euro o franco suizo o cualquier otra moneda, debido al temor que tienen aún por las multas exorbitantes que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y especialmente la Oficina de Bienes Extranjeros, de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, ha impuesto contra otros bancos en terceros países, ha significado un temor extraordinario para esas entidades financieras. O sea, en la práctica, el bloqueo sigue en pie, lo siguió durante la época de Obama y se mantiene como una de las acciones más agresivas que país alguno puede realizar contra un país pequeño como Cuba y contra el resto del mundo. Usted, que es un estudioso, aparte de su condición de embajador, es un estudioso de la política internacional, diría que hay diferencias reales entre los regímenes demócratas y los republicanos en cuanto al tratamiento del caso de Cuba, o esa es una política corporativa, imperial, que está por encima de los personajes que estén allí en la Casa Blanca. No ha habido diferencias realmente. Es una política bipartidista que tiene una intención de acabar con la soberanía y la independencia de la nación cubana, que ha sido compartida por ya más de una decena de administraciones estadounidenses y que demuestra que la intención va más allá de un partido u otro en el poder, la élite de poder de Estados Unidos. Volvemos a la historia. Es una política que viene desde las viejas concepciones de la llamada fruta madura o del destino manifiesto o del fatalismo geográfico, mediante la cual las élites de poder de Estados Unidos siempre concibieron que el territorio cubano debía ser parte de la Unión Americana y que potencias extrarregionales no debían apoderarse de Cuba. O sea, que lo que estamos viendo hoy es una política conciliada en la cual puede haber matices en un momento determinado en relación con los círculos de poder que se han movido alrededor de la política hacia Cuba, pero que en la práctica también ha influido el tema de Cuba como elemento de política interna. Hay sectores poderosos de la comunidad cubana en Estados Unidos que han servido de elemento que ha movido alguna importante cantidad de las legislaciones contra Cuba en el Congreso y en otros ámbitos de influencia de este sector recalcitrante, y en este momento estamos viviendo una nueva arremetida donde precisamente ese sector que ha perdido mucho poder y que mantiene una visión obsoleta
contraria a la mayoría de la comunidad cubana en Estados Unidos, que hoy se opone a la continuación del bloqueo y que está a favor de una normalización de las relaciones entre los dos países, y contraria también a la mayoría de la sociedad de Estados Unidos, que en una proporción de alrededor de un 73%, según diferentes encuestas, está a favor del levantamiento del bloqueo. En el caso venezolano, ya también desde la administración Obama y ahora con más razón en la administración Trump, se han venido aplicando sanciones, se han venido haciendo amenazas. ¿Usted compararía las dos situaciones? ¿Cree que el caso de Venezuela pudiera terminar siendo tan grave como el de Cuba en cuanto a la existencia de un bloqueo? Bueno, Estados Unidos y los poderes hegemónicos y históricamente han tratado de usar lo que hemos conocido como medidas coercitivas, unilaterales, para tratar de imponer una visión del mundo y una acción contra otros gobiernos. Esto ha sido parte de la historia contemporánea y es una visión totalmente contraria al derecho internacional, a lo que plantea la Carta de Naciones Unidas, el no uso de la fuerza ni del uso de la amenaza del uso de la fuerza. Y por tanto hay una condena mundial al uso de estas medidas coercitivas unilaterales. El hecho de que Venezuela hoy sea blanco de estas acciones demuestra esa intención de seguir usando estos mecanismos de presión que son arbitrarios, son ilegales, son injustos, porque no solo van contra la ley internacional, sino que también son inmorales, porque pretenden, mediante una intención política, lograr objetivos políticos mezquinos, someten a un pueblo entero a privaciones, ¿no? La orden ejecutiva en la cual el presidente Obama determinó que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos, es una demostración de ese tipo de acciones, y más recientemente las sanciones de la administración Trump, que tratando de mostrar que van dirigidas hacia determinados individuos, dirigentes del gobierno bolivariano, no esconden su verdadera intención, que es provocar penuria, dificultades al funcionamiento de la sociedad y de la economía venezolana. Y son similares, ¿en qué sentido? En que hemos conocido de numerosos documentos desclasificados muchos años después sobre la manera en que se aplicó la génesis del bloqueo a Cuba. Y hay un documento revelador del año 1960 de un subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, donde reconoce claramente que no pueden, por la vía de una oposición, en el caso de Cuba, que no es fuerte, acabar con el gobierno revolucionario. Y por tanto, la imposición de medidas que garanticen que el pueblo tenga desaliento, que el pueblo culpe a su gobierno sobre estas penurias, es la vía efectiva para garantizar el apoyo interno a estas acciones, para derrocar en definitiva a un gobierno que le es adverso a sus intereses geopolíticos. Por cierto, embajador, que quizás el peor periodo, el peor lapso sufrido por Cuba en todo este tiempo de bloqueo fue cuando se desintegró el bloque socialista y entraron ustedes en lo que se llamó el periodo especial en tiempo de paz, que mucha gente pensó que era justamente la oportunidad del imperio para generar una crisis que acabara con el gobierno de entonces comandante Fidel Castro. Sin embargo, Cuba superó esa situación y los analistas dicen que la superó principalmente por la organización que ya existía, por el hecho de que Cuba ya tenía 30 años, digamos, divorciada del modelo consumista capitalista, y por el liderazgo del comandante Fidel Castro. Ahora se habla de que Venezuela pudiera entrar en algo parecido, pudiera entrar en una situación equiparable con esa, pero tenemos condiciones muy distintas. Venezuela no ha estado separada del modelo consumista capitalista, más bien incluso durante el tiempo de la revolución, algunos sectores que habían estado excluidos
tuvieron la oportunidad de disfrutar de algunos lujos, de algunos beneficios. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Cree que hay algún punto de comparación de lo que pudiera pasar en Venezuela? Bueno, en primer lugar, el objetivo que se pretendió con Cuba es el mismo. O sea, es tratar de doblegar por la vía de provocar hambre, enfermedades, desesperación en un pueblo, tratar de lograr los objetivos políticos de injerencia y intervención extranjera. O sea, en ese sentido es prácticamente similar. Hay un manual aplicado a nuestros países que se rebelan frente a estas acciones imperiales. En el caso de Cuba se produjo lo que llamamos en su momento el doble bloqueo. O sea, al bloqueo de Estados Unidos, que ya tenía varias décadas, se sumó el bloqueo producto del impacto que provocó la caída del 35% de nuestro Producto Interno en un breve tiempo, del 85% de nuestro comercio exterior, que era fundamentalmente con el llamado campo socialista y Europa del Este, y provocó una situación muy compleja. Nosotros habíamos creado planes para un escenario de guerra y por eso habíamos preparado un llamado periodo especial en tiempo de guerra, pero tuvimos que adaptar esas previsiones a un llamado periodo especial en tiempo de paz. O sea, no teníamos una agresión militar directa, pero el impacto que tenía sobre nuestra economía y nuestra sociedad era similar al de una guerra. Se superó gracias a la unidad del pueblo, al liderazgo político previsor que permitió prepararnos y además mantener la resistencia frente a la intervención extranjera y a su vez, debido a la inventiva de nuestro pueblo que buscó alternativas para seguir adelante con la vida cotidiana y que hoy nos permite mostrar índices de desarrollo humano elevados. En el caso de Venezuela, son otras las circunstancias. Venezuela tiene también una revolución triunfante y por eso se le trata de imponer medidas similares y en los últimos años es evidente que ha habido una pretensión de que Venezuela no tenga acceso a fuentes de financiamiento y a que haya un deterioro de la vida cotidiana. Afortunadamente hemos visto cómo el gobierno bolivariano ha estado adoptando medidas para paliar el impacto que en los sectores más vulnerables pueda tener esta política de bloqueo y a su vez estableciendo alianzas con el resto del mundo para impedir que se concrete la intención imperial. Estamos seguros que la tradición histórica del pueblo venezolano, desde donde surgió la idea de la independencia, desde donde se llevó esa rebeldía a otras naciones de América Latina, no podrá ser sometida por ninguna intención agresiva como la de bloquear e impedir el desarrollo social de su pueblo. Ya para concluir, embajador, en los últimos años, digamos, desde que triunfó la Revolución Venezolana, hubo un flujo, digamos, de crecimiento de la idea socialista en América Latina. Varios países se sumaron a ese esfuerzo. Sin embargo, también más recientemente ha habido un retroceso en ese sentido, ¿no? Ha habido como una especie de restauración neoliberal en algunos de estos países. ¿Cómo ve usted en este momento ese escenario latinoamericano? ¿Cree que estamos hacia la continuación de la restauración neoliberal o hacia retomar esos que tuvimos en la década pasada? Sí, ha habido diferentes acercamientos para explicar esta situación coyuntural que vive la región. Yo creo que hay que ponerlo todo en una perspectiva histórica. ¿Cuántos años lleva el proceso de independencia, de soberanía, de buscar una visión diferente para nuestros pueblos, comparado con los años que lleva la pretensión imperial de someternos? Yo creo que el avance que se ha tenido en el último periodo a partir
de los cambios que se han dado en varios países de la región fue extraordinario. Pero así habíamos visto antes cambios importantes en América Latina, cuando triunfa la Revolución Cubana, o en otras partes del mundo, cuando el proceso de descolonización en África, el periodo de la Revolución de Octubre y el impacto que ella tuvo en toda la humanidad. O sea, la humanidad ha vivido en el último periodo, en los últimos 100 años, procesos diversos en los cuales se ha acentuado una visión diferente del mundo y del ser humano. Y yo creo que puede haber cambios coyunturales que tienen que ver con el flujo y reflujo de los movimientos políticos, pero la izquierda y el movimiento progresista ha aprendido de sus errores, de sus fracasos, pero también ha aprendido de sus victorias. Y pensamos que esta situación que se da en este momento es parte de una coyuntura política y que los liderazgos de nuestros países y los pueblos superarán esta coyuntura y continuará el avance histórico frente a grandes retos, a grandes poderes hegemónicos que no cejarán en su empeño de acabar con cualquier visión rebelde, antihegemónica, como lo han hecho durante toda la historia contemporánea. Bueno, le damos las gracias entonces al embajador por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, será hasta la próxima vez.